Para todo jugador de ajedrez resulta fundamental conocer y dominar la fase final. Ya hemos podido estudiar los finales de rey y peón contra rey en dos situaciones diferentes. Cuando el peón no necesita la ayuda del rey para coronar y cuando sí la necesita pero se encuentra muy próximo a su objetivo, en sexta o séptima fila. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el peón está atrasado y la meta de coronación queda lejos. Nos encontraremos con diferentes casos. En primer lugar, vamos a analizar una posición en la que el rey del bando débil no puede bloquear el avance del peón. Fijaos. Partimos de esta posición. Le toca jugar al blanco y mueve rey c7. Desde aquí puede apoyar el avance del peón porque controla las últimas casillas del camino a la coronación, es decir, las tres casillas decisivas. Al rey negro le gustaría poder controlar esas casillas, pero ahora ya está el blanco. Por lo tanto, solo le queda iniciar una persecución e intentar atrapar al peón. Pero en este caso, no puede capturarlo antes de que el peón entre en contacto con su rey. Lo hace aquí, en b6. ¿Veis? El peón ha entrado en una de las casillas controladas por el rey blanco. El rey negro no puede hacer otra cosa más que mirar cómo el humilde peón se convierte en una bella dama. Este es un caso sencillo de recordar, cuando el rey del bando fuerte apoya a su peón hasta la casilla de coronación y el rey del bando débil no llega a capturarlo. Ahora vamos a ver algunos casos un poco más difíciles. ¿Qué ocurriría si el rey del bando débil consiguiese bloquear el avance del peón? Para poder tomar decisiones en estos casos, resulta imprescindible saber cuáles son las casillas eficaces. Si el rey del bando fuerte logra acceder a una de esas casillas eficaces, el peón tiene asegurada la coronación. Tal vez os suene un poco raro, pero lo comprenderéis con algunos ejemplos. Fijaos bien en esta posición. El peón, como vemos, está en la quinta fila. ¿Cuáles son sus casillas eficaces? Las tres que están delante de él y las tres siguientes. Si el rey de las blancas logra acceder a una de esas 6 casillas, las blancas tendrán garantizada la coronación de su peón. Por ejemplo, si el rey negro se desplaza a f7, el rey blanco puede acceder a una de las casillas eficaces. Y ahora, el peón tiene capacidad para avanzar hasta la octava línea gracias a la protección de su rey. Lo mismo ocurre si el negro mueve el rey a e8. Con esta jugada descuida las casillas eficaces y el rey blanco puede entrar en d6. El negro intenta controlar una casilla importante, como es d7. Aquí puede parecer que el blanco no va a ganar, pero sí. Puede avanzar su peón, porque gracias a que ocupa una casilla eficaz, tiene asegurada la coronación. Finalmente, el negro se ve obligado a apartarse y el peón entra. Tomemos ahora el punto de vista de las negras. En los dos ejemplos anteriores, el negro no ha podido evitar la entrada del rey blanco en las casillas eficaces. Sin embargo, tiene una jugada que le permitirá impedirlo y conseguir tablas. Y esa jugada es la más lógica. Rey e7. Rey e7. Recordad, es fundamental, desde el punto de vista de la defensa, controlar las casillas que están inmediatamente por delante del peón. Fijaos que el rey blanco ya no puede acceder a las casillas eficaces. Tanto d6 como d7 son inaccesibles. Y si el blanco intentase rodear, ¿cómo tendríamos que defendernos? Muy fácil. Debemos controlar todas las casillas eficaces. ¿Y cuál es la jugada que permitiría ese control? Efectivamente, rey d7. Como vimos cuando estudiamos el peón en sexta, debemos ganar la oposición. Rey frente a rey. A partir de aquí, seguimos siempre el mismo procedimiento. Rey delante del peón y evitar que el rey nos coja la oposición. Para ello, en este caso, tenemos que dejar pasar nuestro turno, esperando para ver por dónde asoma el rey blanco. Y allí por donde asome, el rey negro se opone. Aquí lo hace por el centro, y entonces el rey negro le corta el paso al centro. Así evita que el blanco ocupe las casillas eficaces. Una vez el peón le ha dado el jaque, en la jugada siguiente se produce el ahogado, tablas.
Hagamos un breve repaso del concepto de oposición. Fijaos, en las partidas anteriores hemos pasado 2 veces por esta posición. En una ganaban las blancas y en otra las negras, que conseguían tablas. ¿De qué depende? De a quién le toque jugar. Si les toca a las negras, están perdidas. En ese caso, se dice que el blanco tiene la oposición. A las negras les toca mover. Entonces el peón avanza y el rey negro se ve obligado a retirarse. No tiene otra opción. Si les toca jugar a las blancas, el desenlace es totalmente distinto. Cuando el peón avanza, el rey negro se sitúa en la casilla de coronación y el blanco le ahoga. Este concepto requiere que practiquéis y que lo veáis sobre el tablero para tenerlo más claro. Bien, a continuación vamos a analizar qué pasaría si nos encontrásemos exactamente con la misma posición inicial que antes, pero una fila más atrás. Fijaos que ahora el peón no está en la quinta línea, sino en la cuarta. Y eso cambia algunas cosas. Ahora las casillas eficaces son solo las que vemos señaladas en la sexta línea. Ya no basta con que el rey se sitúe delante del peón, sino que es necesario que el rey deje una fila libre entre él y el peón. Esto es así siempre que el peón se encuentre en la cuarta fila o por debajo de ella, en tercera o en segunda. La jugada más sólida y lógica para las negras es acercarse al máximo al peón, con rey E6. Después, cortar al rey blanco ganándole la oposición y a partir de aquí quedarse esperando enfrente del peón a que el rey blanco aparezca. El proceso que seguiría hasta conseguir las tablas ya lo conocéis. Así que vamos a volver atrás y vamos a suponer que las negras no saben jugar tan bien y mueven rey E7. Esta jugada permite el acceso a las casillas que están por delante del peón, pero no a las casillas eficaces. Por lo tanto, todo está bajo control para las negras. Las blancas intentan acceder con su rey a las casillas eficaces, pero el negro lo impide oponiéndose. El rey blanco no puede progresar. Observad que, al mínimo intento, se encuentra con la oposición del rey negro. Así que al blanco no le queda más remedio que avanzar el peón. Pero en la quinta línea ya sabemos que las casillas eficaces están delante del peón y, como veis, la defensa las tiene perfectamente controladas. Las blancas siguen avanzando con el peón, que es lo único que pueden hacer, mientras el rey negro espera tranquilamente enfrente del peón. De esta forma puede oponerse al rey blanco en cuanto asome y conseguir las tablas por ahogado. Como podéis comprobar, necesitamos saber cuáles son las casillas eficaces en cada caso. Con el peón ubicado en segunda, tercera o cuarta fila, las casillas eficaces son 3 y están situadas 2 líneas por delante del peón. Cuando éste llega a la quinta fila, las casillas se multiplican. Lo mismo ocurre en sexta y séptima línea. Ahora analizaremos 2 casos, donde se demuestra la importancia de conocer bien los conceptos de casillas eficaces y oposición. Vamos con el primero. Hay un peón por bando. El blanco, al que le toca mover, efectúa su jugada rey C5, tomando la oposición al rey de las negras. El rey negro se ve obligado a mover y por tanto va a tener que ceder el paso al blanco. Una de estas 3 casillas va a quedar accesible para el rey de las blancas. Al apartarse, el rey negro, como es lógico, se acerca al máximo a su peón para protegerlo. Pero ahora el rey blanco invade la zona enemiga. Para capturar un peón, las casillas eficaces son aquellas que están en la misma horizontal del peón a una distancia de 2 casillas. Si el rey blanco logra cruzar esta barrera, seguro que va a conseguir capturar el peón. Mirad. El rey negro se mantiene lo más cerca que puede, pero el blanco le va ganando terreno. Ahora el rey de las blancas va a conseguir la casilla de 6, porque el rey negro tiene que mover, y al hacerlo pierde el control sobre D6. El rey blanco se aproxima al peón. Y aunque las negras lo defienden, las blancas cuentan ahora con 2 casillas de ataque contra solo una de defensa. Esto permite que el rey blanco pueda bascular, mientras que el negro se ve forzado a abandonar la defensa de su peón.
Intenta quedarse en la zona de coronación, pero aquí vemos cómo al capturar, el rey blanco ocupa además las casillas eficaces de su peón. Ahora ya no importa a quién le toque jugar. En cualquier caso, las blancas conseguirán convertir su peón en dama y ganar la partida. Observamos que por mucho que el negro intente controlar la zona de coronación, el peón ya está en quinta fila y puede avanzar tranquilamente hasta la octava línea. Os aconsejo que cojáis vuestro tablero, saquéis de la caja los 2 reyes y un peón y que probéis todas las opciones. Jugad a colocar las piezas aleatoriamente y pensad siempre cuál es la mejor opción, tanto para el bando fuerte como para el débil. Así podréis dominar mucho mejor estos finales. Vamos ya con el análisis del segundo caso. La posición de inicio es, de nuevo, exactamente la misma que antes, pero una fila más atrás. Igual que antes, el blanco coge la oposición, pero ahora, aunque por un proceso idéntico que el anterior, también consigue llegar a las casillas eficaces y capturar el peón. Hay una diferencia que cambiará el resultado. En este caso, las negras se enfrentan tranquilamente y entonces descubrimos que, como el peón está en cuarta, las casillas eficaces son las de la sexta línea. ¿Y qué ocurre? Que esas casillas están controladas por el rey negro. Observad cómo puede oponerse al blanco e impedirle el paso del peón a la columna de coronación. Ya lo veis, necesitamos diferenciar bien los dos casos, cuando el peón está en cuarta y cuando está en quinta. ¿Se os ocurre por qué es tan importante que haya una línea entre el peón y la fila de casillas eficaces? Vamos a averiguarlo. En esta posición, el blanco jugaría rey E3, el negro rey F7, seguiría rey F4 y el negro rey F6. El blanco ha logrado colocarse en una casilla eficaz, pero el negro tiene la oposición. ¿Por qué necesitamos una línea de distancia entre el peón y el rey? Para realizar la única jugada que permite progresar en esta posición, F3, esta jugada gasta un tiempo que obliga al negro a apartarse. Con la pérdida de tiempo, el rey blanco se ha asegurado el acceso a una de estas 3 casillas. El negro se aparta, el rey blanco accede a una casilla eficaz, y si el negro le espera para poder ganarle de nuevo la oposición, el blanco siempre tiene la oportunidad de avanzar el peón y perder un tiempo. Cuando el peón llega a la quinta línea, ya no es necesario dejar esta fila de margen, porque el peón corona directamente. Por último, y como norma general, recordad, el rey debe ir por delante de nuestros peones. Pero como hemos comentado, la mejor forma de aprender estos finales es practicando. Empezaremos con un ejercicio bastante sencillo. Juegan blancas. Primera pregunta. ¿Cómo valoráis la posición? ¿Creéis que las blancas pueden ganar? Segunda pregunta. ¿Qué jugada haríais si fueseis las blancas? Pensadlo con calma, valorad todas las opciones y tomaos hasta 10 minutos para decidir qué procedimiento utilizaríais. Bien, veámoslo juntos. Primero detectamos las casillas eficaces. Como el peón está en cuarta, las casillas eficaces se encuentran 2 filas por delante del peón. ¿Qué puede hacer el blanco? Acercarse a estas casillas. La mejor forma, rey D5. Porque nos permite llegar antes que el negro C6, una de las 3 casillas eficaces. Haga lo que haga el negro, las blancas solo tienen que progresar con su rey o con su peón. Por lo tanto, las blancas podrán ganar fácilmente. Vamos con el siguiente ejercicio. Observad esta posición. De nuevo debéis responder 2 preguntas. Primera, ¿ganan blancas o son tablas? Segunda, ¿cuál es la mejor jugada para las blancas? ¿Estáis convencidos de vuestra decisión? ¿Seguro? ¿Habéis pensado bien las consecuencias de avanzar el peón? Pues entonces comprobémoslo. En estos finales, antes de avanzar el peón, siempre hay que pensarlo 2 veces. Recordad, los peones no van hacia atrás,
En esta posición, parece que si las blancas avanzan el peón con jaque, ganan. ¿No es cierto? Pues no, no lo es. Después de b6 jaque, el negro jugaría a8. Y ahora resulta que si el blanco progresa, ahoga a las negras. Y si avanza el peón, pierde la casilla de coronación y se ve obligado, una vez más, a ahogar al rival. Supongo que estaréis extrañados. ¿No habíamos dicho que cuando el peón estaba en quinta, las casillas eficaces eran las de la sexta fila? Y el rey blanco está ocupando una casilla eficaz. La partida debería estar ganada. Efectivamente, nadie ha dicho que no esté ganada, pero no se consigue avanzando el peón. ¿Cómo se gana en este caso? Expulsando el rey del rincón. Y para ello necesitamos un poco de técnica. Mirad. Primero jugamos rey c7. La jugada de negras es única y ahora rey b6. Estamos intentando conducir el rey por este camino para que alcance una casilla decisiva para el avance del peón. Y cuando él nos gana la oposición, nosotros empujamos con el peón hasta lograr una posición que obliga al rey negro a partir. Esta es la gran diferencia, que ahora el rey negro sí tiene escapatoria. Recordad, con el peón de caballo, el rey blanco tiene que entrar por la columna de la torre y expulsar así el rey enemigo. Si no, solo podremos lograr las tablas. Y acabamos con un último ejercicio. Atentos al tablero. Concentraos. Tenéis 10 minutos para pensar el problema. Juegan blancas y hacen tablas. Solo hay 4 jugadas posibles, 3 de rey y una de peón. Valorad la posición y elegid la mejor opción. No es fácil. Por eso, os recomiendo que penséis en todas las jugadas posibles y vayáis valorando las consecuencias de cada una de ellas. Ánimo, intentadlo. ¿Queréis saber la respuesta? Vamos allá. Lo primero que nos ha de llamar la atención es que el blanco está en peor situación que el negro. En este caso, es el bando débil. Tenemos el peón amenazado y solo una jugada para defenderlo. Rey F2. También vemos que el rey podría ir a 2 casillas más, D1 y F1, pero no parecen nada lógicas. Y por último, podríamos avanzar el peón a E4, algo que tendría cierta lógica. ¿Por qué? Por el concepto de casillas eficaces. Pero no las nuestras, las del rival. Si avanzamos y las negras capturan, ¿qué ocurre? Que las casillas eficaces del peón rival son estas 3. Si aproximamos nuestro rey, cortamos el acceso y a partir de aquí, manteniéndonos siempre enfrente del rey o del peón, podemos hacer tablas. Veamos qué habría pasado si hubiésemos intentado defender el peón con rey F2. Ahora las negras tienen la jugada lógica E4, y así nos quitan las 2 casillas contiguas al peón. Resultado, tenemos que abandonarlo. Pero al oponernos al rey negro, nos damos cuenta de que, con el peón en quinta línea, las casillas eficaces son las 6 que están frente a él. Y ahora es el negro quien las domina. Con lo cual, vamos a perder la partida. Concluimos que avanzar el peón a E4 era la mejor opción y que, por tanto, saber valorar la posición es fundamental si queremos obtener lo mejor de ella. En este caso, ser conscientes de que no podíamos ganar nos ha ayudado a no perder. Espero que con los recursos de oposición, casillas eficaces y ahogado podréis salvar muchas partidas que parecían perdidas.